tener. Vamos a recibir entonces a Julio Bebione. Julio, ¿cómo estás? Un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. Y la verdad que, bueno, este es tu séptimo libro. Es el libro número 7. Si cuando uno empieza a escribir libros no se da cuenta y de pronto te encuentras ya con 7 libros. Uno fue dedicado para niños y fue uno de los regalos que me di en realidad, que escribí para mis sobrinos y finalmente quedó para todos los sobrinos e hijos que andan dando vueltas. Claro. Y este es un libro que yo digo que viene muy a propósito. El título dice: respira y sal de tu crisis. ¿De qué crisis estamos hablando? ¿De la crisis del mundo o de la crisis interna que cada uno vive? Bueno, es la misma. Yo creo que el mundo está viviendo la consecuencia de la falta de cambios internos en nosotros. Es decir, yo creo que al mundo lo creamos entre todos. Es decir, el mundo no es nadie más que la suma de todos nosotros. Por lo tanto, la crisis en el mundo no es más que la suma de todas las pequeñas crisis que llevamos nosotros. Y no tiene que ver justamente ni con la economía, ni con la moral. Esas son las consecuencias externas, son los espejos en los cuales vemos las crisis. En realidad tiene que ver con todas aquellas veces que nuestra alma nos ha pedido hacer algo, que nuestro espíritu nos ha dicho ve por allá y fuimos por otro lado. Todas las veces que nuestro espíritu nos dijo esto no es lo que quieres hacer como profesión. Pero nosotros decimos, no, esto nos va a dar más dinero, porque las crisis nos generan esas oportunidades de vernos a nosotros mismos y de poder cambiar. Tú que has tenido la oportunidad y acabas de regresar de Guatemala, ¿verdad? De un país que amo, sí. País que te ha abierto además las puertas, que has tenido un evento a teatro lleno. ¿Cuál fue el teatro? El Teatro Nacional de Guatemala, sí, sí que es ¿Cuántas personas ahí estuvieron en ese seminario especial? Total fueron... Es un evento diferente, porque cuando uno piensa en seminarios de motivación, en conferencias de este tipo, piensa en el motivador parado frente a un público hablando, pero tú has combinado músicos, has combinado arte, música, todo ese tipo de cosas. Yo creo que, y en esto quizás los medios de comunicación han colaborado, la palabra ha perdido la fuerza, ¿no? A veces uno escucha todo el tiempo gente que está hablando, escucha políticos que hablan, escucha gente que está todo el tiempo prometiéndonos cosas. Entonces a veces pararse frente a un público durante 2 horas a hablarle hace que a los 45 minutos nadie entienda lo que estás diciendo, porque la palabra en sí ha perdido fuerza. Entonces dije, ¿qué podemos hacer con eso? Y salió la idea justamente de hacerlo en un teatro, que es una forma de que la gente se sienta cómoda. No todo el mundo quiere venir a un lugar no convencional, o a una sala preparada para temas espirituales. Entonces la idea fue hacer un lugar convencional para el público, un lugar de atracción para todo el mundo, y que además tuviera los ingredientes que para la gente son cómodas, que son la música, cantantes. Entonces dedicamos a unir audiovisual, música y sonidos, que no solamente fueron canciones, sino, por ejemplo, el cello acompañándonos en momentos de meditación. Fue sublime, fue el gran regalo que me di este año. Y además el espectáculo lo abrió José Morales, que es un gran valor para Guatemala, que todo el mundo en Guatemala sabe quién es. Así que también tuve ese lujo de poder, como el dueño de casa, que abriera nuestro espectáculo. Ahora, tú has estado en muchos de nuestros países de América Latina, también acá en Estados Unidos, en España. ¿Por qué particularmente me llama la atención? ¿Por qué Guatemala? Ahí vemos el teatro, impresionante, sí. Y que se haya realmente convocado esta cantidad de personas en Guatemala para ir a ver tu evento, lo hace que tenga un lugar especial dentro de tu carrera. ¿Por qué Guatemala? Porque es como las novias, uno las elige, uno se enamora, ¿verdad? Y Guatemala ocurrió eso, fue un amor a primera vista. Llevo 4 o 5 años yendo a Guatemala y mi corazón celebra cada vez que voy llegando a Guatemala. Entonces dije, bueno, vamos a elegir este lugar para empezar a construir esta nueva forma de hacer seminarios. Y ocurrió. Yo creo que lo mismo pasa cuando decíamos de las crisis. Cuando hay crisis adentro, hay crisis, hay desorden afuera. Cuando tú te abres de corazón, la gente llega. Y creo que en Guatemala fue eso, ¿no? Hubo una apertura de mi parte, de mostrarles quién soy, de mostrarles lo que tenía para darles. E igualmente eso es lo que recibí de un pueblo guatemalteco que es sumamente sensible y muy generoso. Bueno, siempre se ha dicho que la palabra crisis en chino tiene el concepto intrínseco de oportunidad dentro, ¿verdad? Exacto. Aunque no necesariamente. No necesariamente. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de crisis y son crisis nuestras, digamos, ¿cuál es lo que constituye el denominador común, sea el país en el que te encuentres, en que la gente, tú te das cuenta que necesita salir de la crisis? Mira, hay dos escenarios clásicos en todas las personas, no solamente en Latinoamérica, pero más en Latinoamérica, que son
finanzas, crisis financieras, y con esto digo, puede que tenga dinero, pero tengo miedo de perderlo. Conozco mucha gente que es millonaria, pero que está en crisis porque tiene miedo de perder su dinero. Y también en las relaciones. Las relaciones de pareja o relaciones familiares en general. Por ejemplo, relaciones no sanadas con los padres, que luego afectan al matrimonio. Siempre digo que una forma de vengarse de los padres es buscando una pareja que tenga los mismos problemas. Entonces, si tuve problemas con mi padre, me busco un marido que sea parecido, me puedo vengar de alguna forma de lo que fui. Entonces, los preconceptos de la familia en Latinoamérica a veces son tan duros, son tan estructurados. La moral tiene una forma tan dura que muchas veces, por no permitirnos estos cambios, como por ejemplo no permitirnos un divorcio, que a veces es necesario, hace que las crisis lleguen a las parejas. Yo creo que si fuéramos más flexibles a veces, las crisis, que son los cambios, se pasarían más rápido. Cuando las crisis demoramos en salir es porque nos llenamos de miedo. Claro, hablando de tu primer libro, que yo decía que es Vivir en la Zona. Sí. ¿Qué cosa es esa zona? Porque creo que se entrelaza. La crisis llega cuando uno no está dentro de la zona, ¿correcto? Ahí está. Entonces, Mira, ¿cuál es esa zona que tú defines? La zona es nuestro mundo interior, nuestro espíritu, nuestro ser. Te cuento cómo salió el nombre. Yo estaba en Miami en esa época, hace 12, 13 años, con un curso de milagros. Y sentía la necesidad de mostrarle a la gente que tenía en el grupo la misma información. Ahora hablamos de un curso de milagros, de qué se trata para la gente que no sepa de qué estamos hablando. Que es además muy conocido. Que es muy famoso en Latinoamérica especialmente. Yo dije, hay que buscar una forma más fácil de llegar a la gente para llevarle el mismo mensaje. Uh-huh. Y el mensaje fue conectarnos con nuestro ser. Pero si yo pongo vivir desde nuestro ser, hay muchos libros que hay gente que se espanta cuando dice, yo no quiero esas cosas de espiritualidad. Yo dije, ok, ¿cómo puedo llevar un mensaje de espiritualidad pero que sea fácil de asimilar? Y lo reemplacé ser por la zona. Entonces, vivir en la zona es vivir conectado con nosotros. ¿Y cuál fue la pretensión de ese libro? Poner un poco más la espiritualidad con los pies sobre la tierra, Ismael. Tenemos la tendencia a pensar en espiritualidad y pensar en cosas místicas o religiosas. Y la espiritualidad es la capacidad que todos tenemos de conectarnos con nosotros todo el tiempo. Por ejemplo, si voy a sonreírle a alguien, hacerlo desde el amor o hacerlo desde mi ego, desde el miedo, desde el enojo. Cuando sonrío desde el amor, estoy conectado con mi espíritu. Uh-huh. Cuando elijo algo a favor de lo que mi alma quiere, por ejemplo, si lo que quiero es quedarme solo y digo, no, en realidad es hora de estar con tal persona, en ese momento niego mi alma. Por lo tanto, me voy de la zona. Vivir en la zona, la intención que tuvo fue invitar comercialmente a la gente, porque el nombre es bastante comercial, a que se unieran un poco más a la espiritualidad. Y tú eres un referente, ya lo has dicho, en América Latina para este famosísimo curso de los milagros. ¿De qué se trata este curso, que es uno o más de un libro? Son 3 libros, en un solo libro físicamente. Exacto, grande. El curso se escribió en los años 70 en la Universidad de Columbia, que ahora estoy vecino viviendo, la vida me fue a llevar al mismo lugar donde se escribió el libro, en Nueva York. Uh-huh. La Universidad de Columbia tenía una cátedra que era la cátedra de psiquiatría, y los psiquiatras se llevaban muy mal entre ellos y dijeron, si nosotros nos llevamos mal y sabemos cómo funciona el ser humano, ¿cómo será la vida para la gente que no conoce cómo funciona la mente? Por lo tanto, dijeron, debe haber algo más. Y esta mujer, que es Helen Schucman, empezó a escuchar una voz que le dictó, y aquí comienza la parte mística. Durante 7 años ella recibió el dictado de esta voz que le hablaba y escribió todo este libro. Cuando ella no sabía que era un libro, escribió unos apuntes. Estos apuntes luego se transforman en un curso de milagros, que es un entrenamiento para corregir la percepción que tenemos acerca de cómo vemos la realidad. Para entender que todo lo que vemos afuera está determinado por nuestro ser interior. Que si estamos en miedo vamos a ver caos, y que si estamos en amor o conectados con nuestro espíritu vamos a ver posibilidades. Digamos, cuando uno entiende un poco más cómo funciona la vida espiritual o el espíritu en sí, uno no se niega de vivir errores. Los errores siempre están, pero la forma en que esos errores impactan en tu vida es diferente.